Nada, pues mi nombre es Jaime Torres Amaya, soy ingeniero sostenista de profesión, pero de afición maestro por hace 20 años. Es un buen inicio. Sí. Y una de las cosas, ¿verdad?, que nos tiene a nosotros aquí fue cuando levantamos la mano y que queríamos trabajar por madera. Y en eso estamos trabajando. Nos dimos a la tarea en las primeras 4 semanas, ¿verdad?, de que recibimos la presidencia, en expulgar todo lo que son los archivos de lo que se hizo en las administraciones anteriores y nos encontramos datos que hay una deuda de cerca de 35,000 pesos. 35,236,245 pesos. Eso fue lo que nos dejaron estos muchachos, ¿verdad?, en diferentes conceptos. Unos de ellos, ¿verdad?, los más de más volumen, ¿verdad?, son las famosas lámparas LED, ¿no?, que ahorita nosotros vamos a pagar en 5 años más de 13 millones de pesos. A 5 años, entonces, uno de los conceptos más gravosos que tenemos nosotros ahí. Hay otras deudas que fueron a proveedores por casi 7,5 millones de pesos. Hay otra deuda, pues, que nos dejaron de pago de la luz, ¿verdad?, pues casi por cerca de 976,000 pesos. Y conceptos más, conceptos menos, ¿verdad?, que todo eso suma un total de 35 millones. Aún y con eso, ¿verdad?, que en puerta hay unas demandas también que están en proceso de administraciones anteriores y que la estamos topando nosotros. Unas demandas que, si bien eso llega a feliz término para los demandantes, ¿verdad?, pues el municipio vendría perdiendo y se sumarían a esta deuda que tenemos nosotros, ¿no? Pero eso no nos debe de decir, pues ya no voy a trabajar, ¿no?, pues aquí nomás que me llegue la participación y aquí le damos, ¿no? Nosotros nos hemos metido en una dinámica de apoyo con la gente, en el cual, ¿verdad?, la ciudadanía ha tenido a bien sumarse al proyecto de esta nueva administración. Tan es así que nos han prestado maquinaria, Sí, particulares, ¿verdad? Nos han dicho, pues, profe, usted nada más se le dice, usted tiene operadores, leche. Con esa maquinaria hemos estado trabajando desde el día que entramos hasta la fecha en rehabilitación de caminos, de calles. Hemos tenido presencia en balastreo en algunas seccionales que por años habían solicitado este tipo de trabajos y afortunadamente, pues, con esa voluntad de la ciudadanía, de los ejidos, de particulares y propiamente, pues, nosotros hemos hasta ahorita hecho mucho trabajo. Para el poco tiempo que tenemos, no son mis palabras, sino son que nos han manifestado eso, y seguramente vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir en ese tenor de trabajar. Otra de las cosas que hemos hecho nosotros en estos primeros días es bajar la nómina. Ya hemos nosotros hecho una reducción de cerca de 35 personas ya, de todo lo que el legajo que nos dejaron aquí de personas. Los funcionarios que entraron conmigo de primero y segundo nivel, en comparación con los que estaban en un principio, ¿verdad?, pues nosotros quitamos un 20% en nómina, lo cual nos va a permitir un ahorro de 2 millones de pesos por año, simple por este concepto, que nosotros seguramente estaremos en condiciones de ir abonando a proveedores locales y foráneos, desde luego, ¿no?, para que darle esa justicia, ¿verdad?, que si bien prestaron un servicio y en su momento no se les pagó, pues nosotros seremos responsables en ir saneando precisamente eso que se quedó. ¿y qué disposición ve usted de los proveedores? Porque te pregunto porque en otras latitudes tienen cerrados créditos con los ayuntamientos y no hay hasta que paguen. Es correcto. Aquí no hemos tenido nada más esa apertura y nos han seguido proporcionando en ese sentido bienes, equipo, nos han dado combustibles, seguimos operando, ¿sí?
Entonces, aún y con todo eso lo que les comento y cerca vamos a tener también un déficit presupuestario de aquí a salir de diciembre por más de 5 millones de pesos, ¿verdad? Entonces sí está complicado el asunto, pero vamos a salir avante con la ayuda de... Hemos estado en contacto con el gobernador y nos está echando la mano muy bien. ¿Y los empleados de presidencia, los sindicalizados que pues se quedan? Sí, ellos sí tienen esa prestación, pero nosotros estaremos en condiciones de firmar un nuevo convenio con ellos, ¿verdad? Entrando el año, para que, pues también hemos platicado con ellos, con los líderes, y están en la mejor disposición de seguir negociando. Viene el contrato colectivo, la revisión. Es correcto. Siempre como que todo sindicato se va al quito y se va a las islas de afloja. ¿Cómo está esa situación con ustedes? ¿No hay ese problema? No, aquí desde luego todos los sindicatos es donde van el estira y el afloja. Nosotros vamos a presentarles una propuesta en conjunto, pues para ya la negociación con ellos, y yo estoy seguro que vamos a llegar a algún buen acuerdo, porque también ellos están conscientes que las finanzas pues no están muy bien como para poder nosotros seguir sosteniendo esos sueldos. Tradicionalmente este sindicato es blandito, ¿no? Es como que negocio. Sí. No ha sido esa su tradición a lo largo del tiempo. Sí, de hecho hemos tenido esa apertura con ellos, ¿verdad? Inclusive nosotros estamos previendo pagarles lo que se les dejó de pagar en retenciones en la administración pasada. Sí, pues el trabajo. Pues es que se les quitó el dinero. Sí, definitivamente. Y hay que pues, reponerlo. En ese mismo tenor, el pago de aguinaldos, de prestaciones de fin de año, ¿cómo está eso? Estamos nosotros en pláticas con la Hacienda del Gobierno del Estado, que nos adelanten participaciones para poder sufragar este gasto que tenemos nosotros, ¿verdad? Para cumplir en tiempo y forma como patrones para los trabajadores de la presidencia. Entonces va por buen camino y yo pienso que sí vamos a estar en condiciones de poder responder para estos gastos. Los compromisos de fin de año. Y si no, pues las explicaciones, ¿verdad? Que cuál deben ser, que no es ajeno al municipio de Madera, nada más que está en este tipo de situación, sino propiamente todo el Estado de Chihuahua. Así como es. lo ha manifestado el gobernador en cada intervención que tiene, ¿no? Entonces, En materia de obra pública, ¿qué pasa con esa carretera? estuvimos platicando con Norma Ramírez, la directora de Obras Públicas del Gobierno del Estado, Sí. en donde nosotros le hicimos esa solicitud, ¿no? de esos 2 kilómetros, ¿no? que están aquí en la entrada de Madera. Y es una de las primeras obras que están presupuestadas dentro de entrando el año. Ahorita están en la solicitud, ¿no? En ese sentido. Entonces ella nos comentó precisamente que ya lo había tenido en contacto con el gobernador cuando estuvo aquí ahí por el día 26 de agosto, que estuvo aquí el gobernador con nosotros, y pues vio las condiciones. En base a eso, dice, ya en la reunión que tuvimos posterior, pues dice, no, pues no, presidente, vamos a estar en las mejores condiciones de terminar ese tramo para que Madera no esté así. Ahorita pero por no las condiciones del frío que se vienen, sería complicado echar una carpeta asfáltica, ¿verdad? Por la propia del material, ¿no? Y además yo creo que están esperando presupuesto también, ¿no? Es correcto. Dinero para aplicarlo, porque se lleva unos milloncitos ahí. Sí. Y sería terminar eso, no continuar. Por lo pronto es terminar. Por lo pronto es terminar y nosotros ya estaríamos en condiciones de solicitar. Que de hecho ya hemos solicitado tramos carreteros y rehabilitación, ¿verdad? De las calles que están en condiciones no muy buenas, como la carretera de aquí a Largo, ¿no? Que ya tiene muchos baches, como la carretera vecinal de aquí a Tres Ojitos, que tiene esos baches, la carretera de aquí a lo que es el circuito de aquí de Madera, Las Varas, Nicolás Bravo y acá. Pues hemos ya estado al pendiente de solicitar el rebacheo. ¿Y el tramo corto a Peñita? Esa es una de las cosas que hemos visto y hemos ya platicado con los ingenieros de vía, que son unos personas que han trabajado muy bien, y les hemos encargado una evaluación de la posibilidad de rescatar ese tramo
pero lo más sano es levantar. Sí. Ya es cosa que no es posible ya una... Un reencarpetado. Un reencarpetado. Lo que sí vamos a tener nosotros va a levantarlo y mantener en buenas condiciones ese trabajo. Porque es muy importante. Sí, es muy importante porque... genera recursos. Exacto. En ese lugar. Exacto. Perfecto. En materia de desarrollo social, ¿cuáles son los programas? Ya sabemos que el DIF tiene muchos, ¿no? Pero desde la administración pública, desde la presidencia municipal, ¿qué se está haciendo, por ejemplo, en materia de eficientar los servicios médicos, que aquí han sido un desastre desde hace muchos años? Hemos estado ya en pláticas también con los secretarios. De hecho, estuvimos en esta semana pasada, jueves y viernes, en una reunión con todos los secretarios, y una de las premisas y uno de los compromisos de Javier Corral, el gobernador, es potencializar o darle un verdadero atención a la salud. Esa es una necesidad básica, es uno de los compromisos más fuertes que tiene la salud y la educación. Entonces, Sí. nosotros estamos como ayuntamiento echándole la mano aquí a los centros de salud, a los especialistas que vienen, en continuar con un acuerdo que se tenía con ellos en hospedaje, en alimentación. Ahorita nos hemos quedado un poco cortos porque el recurso no lo hemos tenido. Pero ya que hemos estado ya recortando el presupuesto, pues vamos a estar en condiciones ya de subsanar ese pendiente que traemos con ellos para poder continuar. Porque viene la época de frío y muchos niños se van a enfermar, muchos adultos mayores, ¿verdad? Entonces tiene que haber especialistas, tiene que haber el servicio para que eso... Y yo creo que un hospital ya más de más ciudad. Sí. Claro, es correcto. Yo me acuerdo cuando se empezaron a gestionar muchos servicios de médicos y prometieron las perlas de la Virgen. No llegaron más que a remozar por ahí el centro de salud, modernizaron el seguro social, pero los servicios quedaron, yo creo que igual o peor. Es correcto. ¿Sí? Y había un comentario que decía, no, al cabo que Madera está en la orilla. Y por eso se fueron a servicios memoriales a Gómez Farías, se manda gente a Cuauhtémoc, pero como ciudad se ha quedado muy atrás de servicios médicos por todo el municipio, ¿no? Creo que hay mejor servicio médico en el Seguro Social de Hidalgo que el de la Mesa, que el de aquí. Eso no me consta, pero puede ser. Todo es posible, ¿verdad? Sí, porque no se demuestre de lo que he contrario. corrido a tomar rayos X allá, porque aquí se les descompone o no sé qué, varias veces. Entonces, como que tiene que haber desde nuestro punto de vista como ciudadanos que tenemos relación aquí con mucha gente, que vivimos aquí mucho tiempo, de que ya, por favorcito, que las autoridades ya alguien le meta trabajo, insistencia, para que en Madera haya ya el servicio médico que se merece, para el que tiene cáncer, para el que tiene diabetes. Hubo mucho tiempo que aquí no nacían niños, en Madera sí nacían allá, Madera no tuvo nacimientos mucho tiempo. Entonces, yo creo que hay mucho que hacer en ese sentido, ¿no creo usted? Sí. Inclusive, aparte de lo que viene, es porque ya se están abriendo más minas. Entonces eso genera empleos, afortunadamente. Y el empleo, pues, genera también la necesidad de un servicio médico. Entonces, esto tiene que ir cambiando poco a poco. Ojalá que esto se dé en los próximos años, ¿verdad? Es una necesidad sentida de todos. Sí. Y seguir trabajando, seguir insistiendo en que para que eso suceda. El problema con las minas era que no estaban afiliando a los trabajadores aquí en Madera. Los afiliaban en Cuauhtémoc, los afiliaban en Chihuahua, y pues supuestamente no había derechohabientes suficientes en el Seguro Social para traer especialistas, aun y cuando la población es grande, pero estaban afiliados allá en Cuauhtémoc. Es correcto. Pues hasta en Hermosillo afiliaron el Seguro Social. Minera Dolores afilió gente allá. Se les ha pedido a las mineras nuevas que afilien a su gente aquí en Madera. No hemos tenido el acercamiento todavía. Tenemos una reunión pendiente con ellos para el día 22. Y tengo entendido que son mineros locales, ¿no? O sea, sí. No son extranjeros como Dolores. Es gente de aquí de... ¿Cómo se llama este lugar? De acá de Cebadilla, de por ahí.
Sí, son inversionistas locales prácticamente. ¿No? Entonces, sí, le digo, el inventario así de las personas que van a elaborar, no lo tengo. No sé dónde sea, pero sí hay que platicar y plantear, ¿verdad? Esa situación que puede ser, ¿verdad? La necesidad de que se afilien para aquí. que suceda esto con el seguro, ¿verdad? Pues es entre más afiliados estemos, pues mejor, ¿verdad? Para que eso suceda. Maestro, en obra pública, ¿qué se tiene para la cabecera municipal? Pavimentación, no sé, algo. Ahorita estamos nosotros trabajando ya con el impuesto minero 2015. ¿De cuánto les tocó? 14 millones de pesos. ¿Sí? Algo es algo. Algo es algo, ¿verdad? Entonces nosotros ya metimos proyectos donde vamos a meter entre de 12 a 15 bocacalles de aquí de la cabecera municipal, porque son un desastre. Sí. O sea, ya resucitar ahí a la bocacalle, yo creo que ya sale más caro el caldo que las albóndigas. No, hay que hacer nuevo todo. Sí, entonces, sí. Y el algo centro. también, ¿verdad? Que hemos nosotros visto y desde hace mucho tiempo, no tenemos un parque digno para los niños, ni para las mamás que vayan ahí. Entonces estamos nosotros planteando también un parque digno de un municipio donde van a convivir familias, donde se van a desarrollar las habilidades de los muchachitos. Entonces estamos viendo eso, un parque también con el impuesto minero. Sí. ¿Ya se ha pensado en qué zona? Sí, va a ser en el parque de las 500, porque hasta ahorita es uno de los parques que tiene más afluencia, y esos juegos los vamos a repartir nosotros y darles una manita de gato a todos. Sí, ahí sería muy buen lugar. Sí. Sí, porque ahí está acercándose, está céntrico. La famada o famosa o pretendida unidad deportiva junto al estadio, ¿qué pasó? Porque ese sector ha quedado truncada, Muy buena pregunta. ¿verdad? Yo también quisiera saber eso qué pasó. Sí, pues hasta ahorita ¿verdad? Ya lo que corresponde es a las autoridades decir qué pasó con las inversiones que se hizo. Sí, nosotros estaremos prestos a las observaciones que nos hagan. ¿Sí? Entonces, fue hasta ahorita y en ese famosa, que atinadamente dices tú, esa deportiva, pues está abandonada. Sí. Un campo de fútbol, ¿verdad? Que metieron grava, cabiche, Sí. pues nadie le entra ya a jugar, ¿verdad? Ahí porque es un... Se pelan todos. Sí, o le entras con un traje de astronauta para poder jugar. Así es. No, Y eso es porque está abandonado. sí, está así, sí. Está, entonces, Sí. Creo que lo único que se utiliza de vez en cuando es una pista, ¿no? Y yo Antes- creo que antes ya no. antes la gente lo utilizaba para caminar, pero... Y en plan, esta es bonita. Sí, no, sí está bien. Es bonita, bien planeada, pero faltó ahí la estrategia. Y luego también pusieron ahí una disquerera de rodeo que también está un elefante blanco. Esa sí se está usando. Qué bueno. La arena de lazo. Qué bueno la ley. Esa arena de lazo sí, todos los sábados sí, Qué bien. en el cual ahí participamos ya ahorita que entramos aquí, pero ya no tan seguido, pero ya no. Está bueno. Hay que rehabilitar eso, a ver cómo. En su campaña comentaba, profe, de la entrada a Ciudad Madera del Seguro Social, ¿verdad? Hacia a la salida. Eso también estamos ya, tenemos un amigo en México, que él está ahorita, es de Cuauhtémoc. Ese constructor, le tiene mucha ley de madera, no haciendo trabajos acá de caminos para el lado de Gusoto. Y él tiene contactos, de hecho él está trabajando ahorita en lo que es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Sí. Entonces tiene contactos ahí con personas, ¿no? Y nos ha manifestado que hay la posibilidad de sacar un recurso para poder hacer una entrada digna aquí en Madera. Sí. Pues nosotros, pues eso nos llena de esperanza y arrastrar el lápiz. Aquí hay una. Hemos estado en pues trabajando en el proyecto para Sí, es difícil por el suelo. Si bien es cierto que cuando en las administraciones anteriores hizo un trabajo ahí y se metió mucha piedra, lo que tenía que hacerse porque pues ahí sí uno tiene una laguna. Les faltó. Por eso cada rato aparecen los baches, porque se asienta abajo la cosa. Entonces sí es interesante el asunto de que alguien que sepa, para hacer desde abajo. De nuevo, se tiene que desde abajo, porque si no van a poner algo bonito, no les va a durar. No. Por el asentamiento. Es dinero tirado. Sí.
O sea, las cosas, y es una de las políticas de nosotros, las cosas, si vamos a hacer una calle, pero que esté bien hecha. No. Y que Si sea vamos una a hacer calle que quede y no nada más para decir hice Eh. la calle. No. Porque para eso hacen mucha gente, muchos funcionarios públicos, por eso hacen las cosas, para que digan, mira, este se hizo, aunque 2 años o 1 año, y no sirve. No, nosotros estamos en esa intención de hacer las cosas lo que debe ser, pero bien hecho. Para que otras administraciones que vengan, pues no batallen, ya no tienen que rehabilitar esa misma calle. No, y sobre todo que no batalle la gente. Caerse baches cada rato. Correcto. Las rejillas de las calles, aquellas que se doblan con el tráfico pesado, ya las arreglaron todo. ¿No? Hay unas que, y luego la que está acá también, allá en la entrada de la, ¿cómo se llama? Aquel fraccionamiento Esmeralda. de la Esmeralda, también ahí cada rato las rejillas esas no sirven. La que está aquí por la quinta. Les dieron una reforzada. Sí, pero las hicieron para. Sí. Y pues ahorita pues, medio funciona. Sí, y a impedir, ahí están los regidores, para que hagan sus planes de impedir tráfico pesado por ciertas calles que no se puede. Sí. Y eso nosotros también acá la vialidad, ¿verdad? Pues está, no sé si ustedes lo vieron antes de que no estaba en condiciones De transitar tráfico pesado, nunca estuvo, porque además pues, no fue hecho para eso. De hecho nosotros, ¿verdad? Cuando entramos, el día siguiente, levantamos todo lo que son los cruceros. Se levantó una capa de 30-40 centímetros, se echó material nuevo, se compactó y ahorita está trabajando. Perfecto. Mientras, pues vamos a hacer las cosas como eso. Y ahorita todo está funcionando. Sí, no, no, y luego sobre todo que ahí es tráfico pesado. Sí, todas las escuelas, todo lo que es la escuela que están allá por el Y los Antonio Madero. madereros y los es tráfico de vehículo pesado. Sí, todas las cosas de eso. Pues son prioridades, son acciones que son con intención de hacerlas, aunque sea con el material de la región. No necesitas el pavimento para hacerlas. Así es. Y algo de las cosas da que el día de hoy y mañana ya van a estar aquí cerca de 15 operadores de maquinaria pesada de gobierno del estado. ¿Con maquinaria o no? Sí, con maquinaria. Bueno, la maquinaria aquí estaba la que estaban trabajando en la entrada. Okay. Pues nosotros hemos insistido en que préstenlas, de tal suerte que vamos a ser casi el primer municipio que nos vamos a arrancar con maquinaria de gobierno del estado para trabajar. ¿Y eso para hacer qué? Vamos a rehabilitar calles, caminos vecinales en la cabecera y en las seccionales. Entonces nos dejaron un par de bombes, 2 motoconformadoras, un D6, un bulldozer, un vibrocompactador, y con eso vamos a hacer mucho trabajo con el robo. Entonces vamos a solucionar gran parte de los problemas de vialidad que tienen aquí el municipio de Tascaltera. Sí. Ojalá que nos alcance el tiempo también para hacer eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, pero lo vamos a hacer. Sí, vamos a hacer eso para que... Y ir trabajando para evitar que la próxima administración, en caso de que no haya reelección, no se queje de que me volvieron a transar. Así es, no, nosotros... Sucede no sé por qué, pero... No, nosotros es que miren lo que hicimos, aquí está, y yo me regreso a mi salón de clases, y aquí, madera, yo quiero que me vea la gente como está. Es lo que más básico. Es lo que... Un mensaje, profe, para la ciudadanía maderense. Pues que se sume al trabajo que estamos haciendo nosotros, que se involucre en la intención y en la acción que traemos nosotros. ¿En qué sentido? En que limpien sus casas, en que nos ayuden a arreglar también baches, ¿verdad? También que se organicen ellos, que se sumen a las brigadas de trabajo que traemos nosotros, que hay que criticar pero también accionar. Y todo esto de manera va a ser diferente. Y lo más interesante es que tenemos que involucrar a los muchachos. Sí. Tenemos que involucrarlos. Porque tarde o temprano ellos son los que siguen en todos los ámbitos. Sin remedio al mundo. Y tenemos que irlos ya acompañando. Y los muchachos deben tener esa intención también de sumarse al trabajo. Esa responsabilidad como ciudadanos que deben tener. Ahorita tiene una responsabilidad como estudiantes.
y más adelante como ciudadano. Pero hay mucha gente que no estudia. ¿Qué hacer con ellos? ¿No? Que eso viene desde la familia. Eso viene un problema de tipo social. De tipo de, como les comento aquí a varios amigos, los muchachos tiran el anzuelo. Y si el papá o la mamá dice, ya no puedo con mi hijo, ya no va a poder nunca. Sí. Se ha perdido la autoridad del papá. De la Totalmente mamá. de acuerdo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido en lo social, también en el rescate de nuestros muchachos. Pero también ellos tienen que dejarse ¿Ayudar? ayudar. Sí, sí, sí. Porque ahorita la decadencia de la sociedad ¿verdad? Terrible. Y no somos eternos. Pero por lo que tengamos que hacer ahorita, hay que hacerlo. Perfecto. Pues muchas gracias, profesor. No, gracias a ustedes, yo les agradezco por venir, por acompañarme aquí y aquí estamos a la orden. Listo. Así están las cosas.